Han pasado más de 24 horas desde que comenzó el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, y hasta ahora ha sido completamente exitoso. Ningún barco iraní ha logrado pasar el bloqueo estadounidense. Aquí está la actualización del Comando Central. Más de 10.000 marineros infantes de marina y aviadores de Estados Unidos, junto a más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, ejecutan la misión de bloqueo. En las primeras 24 horas, ningún barco ha superado el bloqueo de Estados Unidos. 6 buques mercantes siguieron instrucciones de Estados Unidos y regresaron a un puerto iraní en el Golfo de Omán. Ahora, un par de aclaraciones importantes que hacer aquí. Este es un bloqueo de los puertos iraníes, no del Estrecho de Hormuz. Estados Unidos no está bloqueando ningún barco que entre o salga del estrecho si se dirige a países del Golfo. Irán es quien está bloqueando esos barcos. Estados Unidos solo intercepta a los barcos que van a puertos iraníes o que vienen de puertos iraníes. El Comando Central confirma que las fuerzas estadounidenses respaldan la libertad de navegación de buques en el estrecho hacia y desde puertos no iraníes. Ahora, en las últimas 24 horas ha habido mucha cobertura sobre 1 o 2 barcos que salieron del estrecho de Hormuz. Esto necesita más aclaración. Echa un vistazo a este mapa. Puedes ver dónde está el estrecho de Hormuz. Pero es importante recordar que el bloqueo estadounidense no está justo en el estrecho de Hormuz. Está un poco al sur de ahí. Probablemente está en el Golfo de Omán, o quizás en el Océano Índico, cerca de la entrada al Golfo de Omán. Esto permite que un barco llegue a un puerto iraní, salga, cruce el estrecho de Hormuz nuevamente y ni siquiera se tope con el bloqueo estadounidense, ya que los buques de guerra de Estados Unidos están más alejados. El objetivo de Estados Unidos es interceptar estos barcos después de que intenten salir del Golfo de Omán. Según CENTCOM, 6 barcos tuvieron que regresar tras cruzar el estrecho de Hormuz. Los obligaron a entrar a un puerto iraní en el Golfo de Omán. Así que sí, los barcos están cruzando el estrecho de Hormuz. Los barcos iraníes están cruzando el estrecho de Hormuz, pero eso no significa que estén atravesando el bloqueo estadounidense. Ahora, además del bloqueo, Estados Unidos amplía su estrategia para aumentar la presión sobre Irán. ¿Recuerdan que hace 2 semanas Estados Unidos levantó algunas sanciones sobre el petróleo iraní transportado por mar? En ese entonces, la estrategia era simplemente aumentar el suministro de petróleo para que los precios bajaran. Fue entonces cuando la India se convirtió en uno de los primeros países en comprar ese petróleo iraní sin sanciones. Creo que esta fue la primera vez que la India hizo una compra así en la última década o quizá incluso en 2. Hay un giro nuevo en esa historia. Esta mañana, el presidente Trump habló con el primer ministro indio Modi, y según la declaración pública de Modi, hablaron sobre Asia y la importancia de mantener el estrecho de Hormuz abierto y seguro. La declaración no es relevante, porque no trata lo que nos interesa. Lo importante es lo que hizo la India tras la llamada. Hace una semana, la India compró alrededor de 2 millones de barriles de petróleo iraní y ese petróleo iba a la India. Bueno, parece que después de esta llamada, la India no está aceptando ese envío. No estoy seguro de lo que esto significa porque la noticia salió hace 1 hora, justo antes de grabar. Parece que las sanciones de Estados Unidos contra Irán podrían regresar. No tenemos ningún anuncio para confirmar esto oficialmente, pero basándonos en las acciones que estamos viendo, como que da indicios de eso. Ahora, deberíamos tener más detalles conforme pase el tiempo, así que asegúrense de darle al botón de suscribirse aquí abajo y los mantendré informados en cuanto tengamos más información. Pero por ahora, parece que hay cada vez más presión sobre Irán, tanto económica como financieramente. Todo esto está ocurriendo mientras todavía está en vigor un alto al fuego. Nadie le está disparando a nadie, lo cual definitivamente es algo positivo. Y parece que detrás de escena, las conversaciones también continúan porque esta mañana estamos recibiendo informes de que podría haber otra reunión de negociación en los próximos 2 días. Para el jueves, podríamos tener un acuerdo de paz. Ahora, parece que esta reunión probablemente no sea al mismo nivel que antes porque el vicepresidente J.D. Vance probablemente no sea alguien que vaya a asistir. Pero un equipo estadounidense irá a Pakistán muy pronto para reunirse con la delegación iraní. Así que antes de entrar en los informes sobre cómo podría ser este nuevo acuerdo de paz, escuchemos al vicepresidente J.D. Vance. Anoche, dio su primera entrevista después de regresar de Pakistán tras participar en esa reunión de negociación de 21 horas. Bueno, escuchen cómo ahora está explicando cómo fue esa reunión, porque si recuerdan, justo después de que ocurrieron las negociaciones, él dio esta conferencia de prensa improvisada que duró alrededor de 4 minutos y su tono era muy pesimista. Y ahora parece que el tono ha cambiado. Es mucho más positivo. Así que escuchen. ¿Qué pasó y ahora qué sigue?
Bueno, antes que nada, Brett, no diría simplemente que las cosas salieron mal. También creo que hubo cosas que salieron bien, avanzamos mucho, pero también dejamos muy claro, y creo que esto es parte del progreso que logramos. ¿Cuáles eran los términos en los que Estados Unidos podía hacer algunas concesiones? ¿En qué términos éramos flexibles y qué cosas necesitábamos ver sí o sí para que el presidente de Estados Unidos sintiera que obtenía un buen acuerdo? Así que expusimos esas cosas, tuvimos buenas conversaciones. Creo que fue la primera vez que se vio al gobierno iraní y al gobierno estadounidense reunirse a un nivel tan alto, quizá en la historia del liderazgo actual de Irán. Así que eso creo es algo positivo. Y de nuevo logramos avanzar un poco en la negociación. La gran pregunta de aquí en adelante es si los iraníes tendrán suficiente flexibilidad, si los iraníes aceptarán las condiciones clave que necesitamos ver para que esto se concrete. Esto podría deberse a que las conversaciones siguen en privado y Estados Unidos recibe señales positivas de Irán sobre su disposición a un acuerdo. Por eso tiene sentido. Ahora él es mucho más optimista. En esta entrevista también aprendimos, como antes sospechábamos, que la parte estadounidense confirma que los iraníes presentes en la reunión no tenían poder para firmar ningún acuerdo. La delegación estadounidense se dio cuenta de esto después de como 20 horas de negociaciones con ellos. Y fue entonces cuando las conversaciones se pausaron. No se rompieron, pero se pausaron. Así es como lo está planteando el vicepresidente. La pausa fue para que Irán volviera a Teherán, consultara con su líder si acepta la oferta de Estados Unidos y luego regresara. Escuchen. Entonces hay un siguiente paso, habrá más conversaciones, se llevarán a cabo en Pakistán y usted las encabezará. Bueno, es una pregunta interesante, Brett, y creo que fundamentalmente es una pregunta que sería mejor hacerle a los iraníes porque realmente la pelota está en su cancha. Hemos dejado claro dónde estamos dispuestos nuevamente a ser flexibles y hemos dejado claro dónde absolutamente necesitamos ver que el material nuclear salga de Irán. Ahora, lo interesante de esto, Brett, es que en el proceso de llevar a cabo esta negociación, sí creo que adquirimos cierto conocimiento sobre cómo están negociando los iraníes. Esta es, en última instancia, la razón por la que dejamos Pakistán. Descubrimos que ellos no podían. Creo que el equipo que estaba ahí no pudo llegar a un acuerdo y tuvieron que regresar a Teherán, ya sea del líder supremo o de otra persona, obtener la aprobación de los términos que propusimos. Así que ya sea que sigamos dialogando o lleguemos a un acuerdo, creo que la decisión es de Irán, ya que nosotros ya ofrecimos mucho. De hecho, dejamos muy claro cuáles eran nuestras líneas rojas. También dejamos claro, Brett, que en realidad estaríamos muy contentos. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que estaría muy contento si Irán fuera tratado como un país normal, si tuviera una economía normal, si su gente pudiera prosperar y salir adelante. Pero para que Irán sea un país normal económicamente, tendrá que ser un país normal desde la perspectiva de no buscar un arma nuclear. Y tendrá que ser un país normal al dejar de apoyar el terrorismo. Según otros informes, también sabemos qué se discutió en la reunión, específicamente lo que Estados Unidos ofrecía a Irán y cómo Irán respondía. Estados Unidos propuso que Irán aceptara una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de uranio. Luego, Irán respondió con un periodo más corto, de menos de 10 años, de unos 5 años, según lo visto en línea. Esto es importante por dos razones. En primer lugar, Irán está, de alguna manera, aceptando no enriquecer uranio, al menos por una cierta cantidad de tiempo en el futuro. Lo que se está negociando es exactamente cuánto tiempo debería durar ese periodo. Eso definitivamente es un gran avance, porque apenas la semana pasada, los funcionarios iraníes decían que es nuestro derecho, dado por Dios, enriquecer uranio. Ahora dicen, ¿y si pausamos ese derecho por 5 años? Sin duda, es un avance. Pero aquí en Estados Unidos, algunas personas no están contentas con esto porque, desde el principio, Estados Unidos ha sido muy firme en el hecho de que Irán no puede enriquecer uranio en absoluto. Y aceptar una pausa de 20 años o de 5 años significa que de alguna manera estás aceptando el hecho de que Irán puede enriquecer uranio. Simplemente no pueden hacerlo durante los próximos 20 años o 5 años, lo que se acuerde. Así que algunas personas claramente están un poco molestas por eso. Creo que no es el punto en el que la gente debe enfocarse, ya que estos acuerdos ocurren siempre. Los países acuerdan algo por un cierto periodo de tiempo, y el objetivo es simplemente renovar ese acuerdo a medida que se acerca la fecha de finalización. Así que probablemente eso es lo que espera Estados Unidos. Pero, sin embargo, es importante señalar que el diablo está en los detalles, porque una pausa de 20 años realmente no significa nada. Si Irán todavía tiene permiso para seguir construyendo su instalación nuclear,
si Irán todavía tiene permiso para seguir construyendo nuevos y mejores tipos de centrífugas. Porque entonces sabemos lo que Irán realmente está haciendo. Básicamente, esperan obtener mucho dinero a través del alivio de sanciones mientras esperan este periodo de 20 años y al mismo tiempo desarrollan la capacidad de enriquecer uranio muy rápidamente en cuanto termine este acuerdo de 20 años. Y de nuevo, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar este acuerdo. Solo uso 20 años como ejemplo porque lo importante no es cuánto dure el acuerdo. Lo importante son las otras restricciones sobre Irán. Porque si no hay otras restricciones excepto enriquecer uranio, entonces los iraníes solo van a esperar, acumular dinero y hacerlo cuando termine el acuerdo. Eso significa que realmente no logramos mucho al ir a esta guerra. Todo esto para decir que sabremos más cuando tengamos los detalles del acuerdo. Si todos los detalles están en orden, sería un buen acuerdo. Incluso si esto de alguna manera admite que Irán solo necesita hacer una pausa por 20 años, porque siempre puede renovar esos 20 años más adelante. Pero el acuerdo requiere otras restricciones. Una cosa importante que señalar aquí es que parece que Estados Unidos básicamente ha dejado de lado la condición que teníamos antes de la guerra relacionada con el programa de misiles balísticos de Irán, porque ahora Estados Unidos ni siquiera está mencionando eso. Eso no agradará a los países del Golfo ni a Israel, ya que el programa de misiles balísticos representa una amenaza mayor para estos países cercanos a Irán que para Estados Unidos. Veamos cómo estos países enfrentarán eso en el futuro. Supongo que Arabia Saudita, Qatar, tal vez incluso Kuwait y Bahrein, pronto lanzarán su propio programa de misiles balísticos, ya que Irán realiza terrorismo económico, pero ese no es el objetivo de este video. Sin embargo, en las negociaciones no se ha mencionado el estrecho de Hormuz. Funcionarios iraníes afirman públicamente que buscan controlarlo. Sé que eso no es realista según el derecho internacional y las convenciones en todo el mundo, pero esto es lo que los iraníes están pidiendo. Es la primera vez que Joy Vance comenta sobre el tema, y esto es lo que dice del estrecho de Hormuz. Te escucho hablar sobre el uranio enriquecido y el arma nuclear y que no puedan tener una a largo plazo. No te escucho mencionar reabrir completamente el estrecho de Hormuz sin peaje. ¿Esa es una de las líneas rojas? Bueno, es una de las cosas de las que hablamos, Brett, que necesitamos ver el estrecho de Hormuz completamente abierto. Y francamente, esta es una de las cosas en las que los iraníes intentaron cambiar las reglas durante la negociación. Dejamos claro que eso es inaceptable. Llegamos a las negociaciones diciendo que Estados Unidos ofrece un alto al fuego y ha dejado de bombardear. Esperamos que Irán reabra totalmente el estrecho de Hormuz. Hemos visto, como ha dicho el presidente, un aumento significativo en el tráfico que pasa por el estrecho de Hormuz. Eso es bueno para la economía global. También es bueno para Estados Unidos de América, pero no hemos visto esa reapertura total. Esperamos que los iraníes sigan avanzando en la apertura del estrecho de Hormuz. Si no lo hacen, eso cambiará la negociación con ellos.